Mariana era una madre soltera de 32 años que vivía en una ciudad pequeña. Con 2 trabajos y apenas tiempo para descansar, su vida se había convertido en una rutina agotadora. Su hijo, Matías, de 7 años, era su mayor motivo para seguir adelante, pero las cosas no iban bien. Las deudas se acumulaban, la renta estaba atrasada, las facturas de servicios se amontonaban y Matías necesitaba una cirugía dental que su seguro no cubría. Cada día parecía una lucha cuesta arriba sin final a la vista. Una tarde, mientras recogía a Matías de la escuela, una vecina le habló sobre don Jaime, un prestamista que ayudaba a personas en problemas económicos. Mariana había oído rumores sobre él, que era generoso, pero también peligroso. Se decía que las personas que no podían pagar sus deudas terminaban en problemas serios, aunque nadie sabía exactamente qué pasaba con ellas. Sin embargo, cuando llegó la carta de desalojo, no vio otra salida. Esa noche, después de acostar a Matías, buscó la dirección de don Jaime y decidió visitarlo. La oficina de don Jaime estaba en un edificio viejo, con luces parpadeantes y paredes desconchadas. Al entrar, la recibió un hombre bien vestido, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Mariana explicó su situación, tartamudeando de nervios, mientras él escuchaba con paciencia. «Entiendo tu situación, Mariana», dijo don Jaime finalmente. «Te prestaré el dinero que necesitas, sin tantas preguntas. Solo necesito que firmes este contrato. Es un trato simple, pagas en cuotas pequeñas, pero si te atrasas, tengo derecho a pedir un favor a cambio». La propuesta sonaba extraña, pero las palabras cuotas pequeñas la hicieron dudar menos. Mariana intentó leer el contrato, pero las cláusulas eran largas y confusas. Estaba cansada, abrumada y, sobre todo, desesperada. Sin pensarlo mucho, firmó. Esa misma noche, don Jaime le entregó el dinero en efectivo, suficiente para cubrir la renta, las facturas y la cirugía de Matías. Por primera vez en meses, sintió un alivio inmenso. Las primeras semanas todo marchó bien. Mariana hacía los pagos puntuales, y aunque el interés era alto, lograba mantenerlo bajo control. Incluso empezaba a ahorrar un poco para emergencias. Pero entonces, una noche, Matías se enfermó gravemente. Mariana faltó varios días al trabajo para cuidarlo, y cuando recibió su sueldo, ya no era suficiente para cubrir la cuota mensual de don Jaime. Pensó en pedir más tiempo, pero sabía que él no era conocido por su paciencia. Al día siguiente, don Jaime la llamó. Su tono seguía siendo amable, pero había algo frío en su voz. «No te preocupes, Mariana», le dijo. «Sé que las cosas pueden ponerse difíciles. Solo necesito que hagas algo por mí. Un pequeño favor». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué clase de favor podía pedirle? La primera tarea parecía sencilla: entregar un paquete a una dirección específica en las afueras de la ciudad. Aunque el contenido estaba sellado, Mariana no podía ignorar la sensación de que algo estaba mal. Pero no tenía opción. Si no cumplía, don Jaime podía tomar acciones legales o algo peor. Sin embargo, al cumplir con la entrega, algo dentro de ella cambió. ¿Qué había en ese paquete? ¿Por qué la dirección estaba en un lugar tan apartado? A partir de ahí, los favores se hicieron más frecuentes y extraños. A veces eran entregas, otras veces llamadas a números que parecían desconectados, o mensajes que debía llevar a desconocidos en persona. Al principio, pensó que eran simples encargos, pero pronto comenzó a sospechar que estaba involucrándose en algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. Con cada favor, Mariana sentía que el control de su vida se deslizaba de sus manos. Intentó dejar de responder a las llamadas de don Jaime, pero no era tan fácil. Una noche, al llegar a casa, encontró una carta debajo de su puerta. No había remitente, solo un mensaje que decía: «Sabemos dónde vive tu hijo. Cumple con lo que debes». Desde ese momento, la vida de Mariana se convirtió en un equilibrio constante entre el miedo y la culpa.
Sabía que había tomado una mala decisión, pero también sentía que no tenía escapatoria. ¿Quién era realmente don Jaime? ¿Qué buscaba? ¿Y qué estaba en juego si no lograba salir de su red? Mariana sabía que la deuda no era solo económica, estaba atrapada en un pacto que iba mucho más allá del dinero. Y cada día que pasaba, la sombra de don Jaime parecía más grande, más oscura y mucho más peligrosa. Las noches de Mariana se volvieron interminables. Dormía poco y siempre con un ojo abierto, temiendo que alguien tocara su puerta o que un extraño la siguiera en la oscuridad. Su instinto maternal la mantenía alerta, vigilando constantemente a Matías. Aunque él no lo decía, Mariana sabía que su hijo percibía que algo estaba mal. Últimamente, se despertaba en medio de la noche llorando por pesadillas que no lograba explicar. Pero Mariana no tenía tiempo para consolarlo como antes, todo su enfoque estaba en resolver el problema en el que se había metido. Don Jaime continuaba enviándole tareas. Algunas eran simples, como entregar paquetes en puntos de la ciudad. Pero otras eran más inquietantes, como la noche en que le pidió que recogiera una maleta y no preguntara qué contenía. Mariana no quiso abrirla, pero la textura rígida y el peso extraño de la maleta la atormentaron mientras la transportaba. Era como si cargar aquel objeto pesado fuese un reflejo de cómo la culpa comenzaba a consumirla. Cuando llegó al punto de entrega, un hombre en un auto negro se la arrebató sin decir una palabra. Mariana volvió a casa temblando, convencida de que estaba siendo utilizada para algo peligroso. Un día, después de cumplir con otra entrega, Mariana decidió confrontar a don Jaime. No soportaba más la incertidumbre. Fue directamente a su oficina y, al entrar, lo encontró relajado en su sillón de cuero, con una copa de whisky en la mano. «Ah, Mariana. Qué gusto verte, ¿vienes a pagarme, o hay algo más que quieras discutir?», preguntó con una sonrisa que le heló la sangre. Ella trató de mantener la calma y le dijo que no quería seguir con los favores, que prefería buscar otra manera de pagarle. Pero don Jaime no se inmutó. «Ah, pero, Mariana, tú ya firmaste. Y todo esto, ¿tú lo aceptaste, o es que no leíste las letras pequeñas?». La reunión dejó a Mariana con más preguntas que respuestas. ¿Qué quería decir con letras pequeñas? Recordó el contrato, el documento que había firmado en su desesperación sin leer por completo. Esa noche, buscó entre sus cosas hasta encontrarlo. Al revisar las páginas, descubrió un párrafo escrito en un lenguaje legal complejo. Decía algo sobre favores proporcionales al monto no cubierto, pero también mencionaba algo aún más perturbador. El incumplimiento de este contrato autoriza al prestamista a utilizar cualquier recurso necesario para recuperar la deuda, incluyendo bienes personales y otros recursos tangibles e intangibles. ¿Intangibles? La palabra le retumbó en la mente, pero no logró descifrar completamente su significado. Intentando entender mejor, Mariana buscó en internet información sobre don Jaime. Lo que encontró no la tranquilizó. Había foros llenos de historias similares, personas desesperadas que tomaban préstamos y luego desaparecían. Nadie mencionaba detalles claros, pero las publicaciones estaban llenas de advertencias. «Si estás leyendo esto, aléjate de ese hombre», decía un comentario. Otro afirmaba: «Una vez que firmas con don Jaime, no hay escapatoria». Cada palabra aumentaba su ansiedad. Los días pasaban y Mariana seguía cumpliendo con las tareas, pero ahora con una nueva estrategia. Observaba cuidadosamente cada lugar al que iba, memorizaba caras, vehículos y detalles. Quería entender cómo funcionaba el sistema de don Jaime, con la esperanza de encontrar alguna forma de librarse de él. Pero esa vigilancia constante también empezó a afectarla. En el trabajo, sus compañeros notaban que estaba distraída. Incluso su jefe la llamó a su oficina para advertirle que, si no mejoraba su rendimiento, tendría que despedirla. La situación llegó a un punto crítico cuando una noche, después de dejar a Matías con una vecina para cumplir una tarea, Mariana regresó y encontró su puerta entreabierta. Entró con el corazón en un puño,
pero todo parecía estar en su lugar. Sin embargo, al revisar el cuarto de Matías, encontró una fotografía de su hijo sobre la cama, con un mensaje escrito al reverso: recuerda que todo tiene consecuencias. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ahora no solo temía por su propia vida, sino por la de su hijo. Mariana sabía que debía actuar rápido. Decidió buscar a personas que hubieran estado en su situación. Después de varios intentos fallidos, logró contactar a un hombre llamado Esteban, quien aseguraba haber trabajado para don Jaime en el pasado. Se reunieron en un parque, lejos de cualquier cámara de seguridad. Esteban, un hombre delgado con mirada cansada, le explicó lo que sabía: don Jaime no es solo un prestamista. Es parte de algo mucho más grande. Usa a personas como tú para mover cosas que no pueden pasar por canales legales. Paquetes, dinero, incluso información. Pero si te resistes, te hará pagar de formas que no puedes imaginar. Esteban le habló de una mujer que había intentado huir de la ciudad, pero nunca llegó a su destino. También le dijo que los contactos de don Jaime llegaban mucho más lejos de lo que cualquiera pensaba. Tienes que tener cuidado. Una vez que entras en su red, no hay muchas formas de salir. Mariana le preguntó si había alguna manera de terminar el trato, pero Esteban solo la miró con lástima. Si encuentras una forma, me avisas. Yo también sigo pagando mi deuda, aunque ya terminé el dinero hace años. Esa conversación dejó a Mariana más asustada, pero también más decidida. No podía quedarse cruzada de brazos, pero tampoco sabía en quién confiar. Sabía que cualquier movimiento mal calculado podría poner en riesgo su vida y la de Matías. Su única opción era seguir adelante y buscar la manera de recuperar el control. Pero cuanto más lo pensaba, más clara se volvía una aterradora verdad: Mariana no solo había hecho un pacto con don Jaime, había hecho un pacto con algo mucho más oscuro. El peso de la situación seguía aplastando a Mariana. Cada día que pasaba, la tensión se volvía insoportable. Ahora sentía que todas las miradas en la calle estaban sobre ella, como si cualquier extraño pudiera ser un espía de don Jaime. Por las noches, sus pensamientos no la dejaban dormir. ¿Y si alguien entraba a su casa? ¿Y si Matías desaparecía como advertencia? Mariana se convenció de que ya no podía simplemente reaccionar, debía anticiparse. Era momento de tomar medidas, aunque fueran arriesgadas. Lo primero que decidió hacer fue proteger a Matías. Se las arregló para hablar con su hermana, Laura, quien vivía en una ciudad cercana y con quien apenas había tenido contacto en los últimos años. No le dio demasiados detalles, solo le dijo que estaba pasando por una crisis y que necesitaba enviar a Matías con ella por unas semanas. Aunque Laura dudó, aceptó. Pero prométeme que esto es temporal, Mariana, le advirtió. Mariana le aseguró que pronto lo recogería, aunque en el fondo no estaba tan segura. Esa misma noche, empacó una pequeña maleta para Matías y lo llevó a la terminal de autobuses. El niño estaba confundido, pero no quiso preocuparlo. Es como unas vacaciones, cariño. Vas a quedarte con tu tía Laura y tus primos. Te van a cuidar muy bien, y yo estaré en contacto contigo todo el tiempo, ¿vale? Matías asintió, pero las lágrimas en sus ojos la hicieron sentir un nudo en el pecho. Cuando el autobús partió, Mariana se quedó parada en el andén, sintiendo que una parte de su alma se alejaba con su hijo. Pero también sabía que ahora tenía que enfocarse en la batalla que se avecinaba. Mariana decidió que el siguiente paso sería conocer a fondo la operación de don Jaime. No podía seguir moviéndose a ciegas. A partir de ese momento, comenzó a registrar cada lugar que visitaba, cada paquete que entregaba y cada persona con la que se cruzaba. Llevaba un pequeño cuaderno escondido en el doblez de su abrigo donde escribía direcciones, descripciones y detalles de las transacciones. En los lugares donde entregaba paquetes, comenzó a quedarse unos minutos extra, observando quién entraba y salía. Fue así como descubrió que muchos de los lugares estaban conectados. Uno de ellos era una tienda de antigüedades que parecía completamente inofensiva,
pero que siempre tenía un flujo constante de personas entrando y saliendo, la mayoría en vehículos costosos. Otro era una bodega en las afueras de la ciudad que, aunque parecía abandonada, tenía cámaras de seguridad y guardias en la entrada. Mariana comenzó a sospechar que los paquetes que entregaba contenían más que simples documentos o mercancías. Un día, mientras esperaba en uno de los puntos de entrega, notó que la puerta del local estaba entreabierta. Miró a ambos lados de la calle, asegurándose de que nadie la observaba, y se acercó. Dentro, escuchó voces discutiendo. Una de ellas era inconfundible, don Jaime. Estaba hablando con otro hombre sobre una transacción que no había salido como esperaban. Si no cumplen, sabes lo que tienes que hacer, dijo don Jaime con su tono calmado, pero cargado de amenaza. Mariana contuvo la respiración, intentando no hacer ruido, y retrocedió lentamente antes de que la descubrieran. Ese incidente confirmó sus peores temores. Don Jaime no era un simple prestamista. Estaba involucrado en algo mucho más grande, algo que probablemente incluía actividades ilegales y peligrosas. Mariana sabía que si seguía cumpliendo sus órdenes, se hundiría más en su red. Pero también entendía que desobedecerlo no era una opción. Desesperada, decidió contactar nuevamente a Esteban, el hombre que había conocido en el parque. Esta vez lo encontró más reacio a hablar. «No debiste volver a buscarme», le dijo, nervioso, mientras miraba a su alrededor. «Si ellos se enteran, estamos perdidos los dos». Mariana insistió, asegurándole que necesitaba respuestas. Finalmente, Esteban cedió y le dio un consejo críptico: la única forma de salir es hacer que ellos te vean como una carga. Pero eso también es arriesgado, porque si te conviertes en un problema, pueden eliminarte. Aunque la respuesta no era alentadora, Mariana empezó a pensar en cómo podía usar esa información. Si lograba que don Jaime creyera que ya no era útil para su operación, tal vez podría encontrar una manera de salir. Pero sabía que no podía actuar precipitadamente. Necesitaba planear cada movimiento con cuidado, o pondría en riesgo no solo su vida, sino también la de Matías y posiblemente la de Laura. Mientras tanto, don Jaime seguía observándola de cerca. Las llamadas y los mensajes se volvieron más frecuentes y sus tareas comenzaron a incluir plazos más estrictos. Mariana sintió que estaba siendo probada, como si él estuviera buscando cualquier señal de desobediencia. Un día, después de entregar un paquete, recibió un mensaje que decía: «Buen trabajo. Pero recuerda, Mariana, no hay secretos entre nosotros». El mensaje la dejó helada. ¿Era posible que don Jaime supiera que estaba investigándolo? ¿O simplemente estaba jugando con su mente? A medida que la paranoia crecía, Mariana empezó a notar cosas extrañas a su alrededor. Un auto gris parecía seguirla cada vez que salía de su casa. Las llamadas de números desconocidos comenzaron a multiplicarse, y aunque nadie hablaba al otro lado de la línea, el silencio era suficiente para hacerla sentir vigilada. Una noche, cuando regresaba del trabajo, encontró una caja frente a su puerta. Al abrirla, descubrió un reloj antiguo, con una nota que decía: «El tiempo corre». Con cada día que pasaba, la sensación de estar atrapada aumentaba. Mariana sabía que no podía seguir viviendo así. Tenía que encontrar una forma de recuperar su libertad y proteger a su hijo. Pero la red de don Jaime era más grande y más peligrosa de lo que había imaginado, y cada paso que daba parecía llevarla más cerca de un abismo del que tal vez no podría escapar. El reloj que encontró en la caja era una advertencia clara: don Jaime no solo controlaba cada uno de sus movimientos, sino que estaba marcando el tiempo. Mariana lo colocó sobre la mesa de su pequeña cocina y se quedó mirándolo, preguntándose cuánto le quedaba antes de que algo peor sucediera. Ese tic-tac constante se convirtió en una presencia insoportable, como si con cada segundo el espacio para escapar se hiciera más pequeño. Su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que don Jaime nunca permitiría que alguien como ella simplemente desapareciera de su radar. Pero si había una forma de salir, tenía que encontrarla rápido.
Mariana volvió a observar su cuaderno, donde había recopilado direcciones, nombres y rostros durante las últimas semanas. Había algo en común en varias de las ubicaciones que llamó su atención. Todas estaban cerca de áreas industriales o alejadas del centro de la ciudad, lugares donde nadie haría demasiadas preguntas. Decidió que su próximo paso sería regresar a una de esas bodegas para observar más de cerca. Esa misma noche, esperó hasta que el tráfico de la zona disminuyera y se acercó al lugar donde había dejado un paquete días antes. Con cuidado, se escondió detrás de unas pilas de basura mientras observaba desde lejos. La bodega estaba iluminada débilmente, pero los movimientos dentro eran evidentes. Varios hombres iban y venían, cargando cajas. Una camioneta negra estacionada cerca tenía placas que no coincidían con la región. Mariana sintió como la adrenalina recorría su cuerpo. Algo en el aire le decía que lo que estaba viendo no era solo el transporte de mercancías comunes. Parecía mucho más organizado y calculado. Decidió sacar su celular y tomar un par de fotos desde la distancia. Sin embargo, mientras intentaba capturar las imágenes, su teléfono emitió un débil pero traicionero clic. Mariana contuvo la respiración. Uno de los hombres volteó hacia su dirección y comenzó a caminar lentamente hacia donde ella estaba escondida. Se agachó rápidamente, tratando de silenciar su teléfono y mantener la calma. Podía escuchar sus pasos acercándose y su corazón latía tan fuerte que temió que él pudiera oírlo. Finalmente, el hombre se detuvo, miró alrededor por unos segundos que parecieron eternos, y luego se dio la vuelta, regresando al almacén. Mariana aprovechó la oportunidad para escabullirse rápidamente. De regreso en casa, revisó las fotos que logró tomar. Aunque las imágenes no eran muy claras, logró identificar un logo en una de las cajas que los hombres transportaban. Parecía ser de una compañía de importaciones y exportaciones. Anotó el nombre de la empresa y decidió investigarlo. Al buscar en internet, encontró que la compañía tenía múltiples denuncias por prácticas sospechosas, pero ninguna de las acusaciones había llegado a los tribunales. Mariana comenzó a conectar los puntos. Don Jaime estaba involucrado en un esquema mucho más grande que simples préstamos ilegales. A la mañana siguiente, mientras se dirigía al trabajo, sintió nuevamente que alguien la seguía. Esta vez, no era un auto, sino un hombre con una chaqueta negra que caminaba detrás de ella a una distancia constante. Decidió cambiar de dirección varias veces, doblando en esquinas al azar, pero él siempre estaba ahí, a unos metros. Finalmente, entró en una cafetería abarrotada y pidió un café, esperando perderlo entre la multitud. Desde la ventana, lo vio detenerse afuera, encender un cigarrillo y mirar a su alrededor antes de alejarse. Esa experiencia la dejó aún más paranoica. Ahora estaba claro que don Jaime estaba reforzando su vigilancia. Al llegar a casa esa noche, revisó cada rincón para asegurarse de que nadie había entrado mientras ella no estaba. Aunque no encontró nada fuera de lugar, notó que el reloj antiguo que había recibido estaba avanzando a una velocidad extraña, como si las manecillas se movieran más rápido de lo normal. Lo guardó en un cajón, intentando ignorar lo simbólico del mensaje que representaba. Días después, don Jaime la llamó directamente, algo que rara vez hacía. Su voz, aunque calmada, tenía un tono autoritario. Mariana, he notado que últimamente estás inquieta. Espero que no estés pensando en traicionarme. Porque, como sabes, la confianza es algo que valoro profundamente. Mariana intentó mantener la compostura mientras respondía que estaba cumpliendo con todo lo que él pedía. Pero don Jaime no se dejó engañar. No olvides, Mariana, que estoy al tanto de todo. Sería una pena que algo malo le sucediera a Matías o a alguien más cercano a ti. Ese comentario la dejó helada. Aunque Matías estaba lejos y seguro con Laura, la amenaza era clara, don Jaime podía alcanzarlo si lo deseaba. Mariana decidió que ya no podía enfrentarlo sola. Tenía que buscar ayuda, aunque no sabía en quién confiar. Recordó a un antiguo amigo de la universidad,
Javier, quien ahora trabajaba como periodista de investigación. Aunque no se habían visto en años, sabía que él tenía experiencia destapando casos de corrupción. Sin pensarlo mucho, lo llamó y le pidió que se reunieran en un lugar discreto. Javier llegó puntualmente a la cita, en una cafetería modesta en las afueras de la ciudad. Al principio, se mostró escéptico cuando Mariana le explicó lo que estaba pasando. ¿Estás diciendo que estás involucrada en una red criminal?, le preguntó, casi en un susurro. Mariana, con lágrimas en los ojos, le mostró las fotos, el cuaderno con las direcciones y todo lo que había reunido. Javier cambió su expresión a una mezcla de preocupación y curiosidad. Esto es serio, Mariana. Si todo esto es cierto, estás en peligro. Pero si vamos a hacer algo, necesito más pruebas. Mariana sabía que lo que estaba pidiendo era arriesgado. Para obtener más pruebas, tendría que profundizar aún más en la operación de don Jaime. Pero no tenía otra opción. Javier le prometió que si lograban recopilar suficiente información, podría usar sus contactos para sacar a la luz el caso y protegerla. Sin embargo, también le advirtió que si don Jaime se enteraba, no habría vuelta atrás. Esa misma noche, Mariana recibió un nuevo encargo de don Jaime. Esta vez, no era un paquete, sino un sobre que debía entregar directamente a un hombre en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. La instrucción era clara: no abrir el sobre, no hablar con nadie más y asegurarse de que la entrega fuera puntual. Mariana, con las palabras de Javier en mente, decidió que esa podría ser su oportunidad para obtener las pruebas que necesitaba. En casa, bajo la luz tenue de su lámpara de noche, se sentó frente al sobre. Sus manos temblaban mientras contemplaba la posibilidad de abrirlo. Sabía que, si lo hacía, podría descubrir algo que cambiara todo, pero también sabía que violar las reglas de don Jaime la pondría en un riesgo aún mayor. Finalmente, respiró hondo, tomó un cuchillo y deslizó la hoja cuidadosamente por el borde del sobre. Lo que encontró dentro la dejó sin aliento. Mariana abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró varios documentos que, al principio, no entendió del todo. Eran copias de transferencias bancarias, nombres de cuentas en el extranjero y listas de contactos con nombres en clave. Pero lo que realmente la dejó paralizada fue una fotografía que venía entre los papeles, un hombre que reconoció de inmediato. Era el alcalde de la ciudad, posando con don Jaime y varios hombres de traje en lo que parecía una reunión privada. De repente, todo tuvo sentido. Don Jaime no solo dirigía una red criminal de préstamos y contrabando, sino que también tenía conexiones con figuras de poder. La operación no era solo local, era un entramado que involucraba a personas influyentes que protegían sus actividades. Mariana sabía que esta información era más peligrosa de lo que había imaginado. Si alguien descubría que había visto estos documentos, su vida estaría en riesgo. Guardó cuidadosamente los papeles y se dirigió al lugar de la entrega, un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Cuando llegó, vio al hombre al que debía entregar el sobre, un sujeto robusto, con un reloj ostentoso y mirada fría, esperándola en el lobby. Mariana intentó actuar con normalidad mientras le entregaba el sobre, pero el hombre la observó detenidamente, como si sospechara algo. ¿Todo bien, señorita?, le preguntó, con un tono inquisitivo. Mariana asintió rápidamente, murmuró un sí, todo en orden y salió del hotel lo más rápido que pudo. Esa noche, se reunió con Javier para mostrarle los documentos. Cuando él los revisó, su expresión pasó de incredulidad a alarma. Esto es enorme, Mariana. Si esto sale a la luz, no solo es don Jaime. Es el alcalde, empresarios y quién sabe cuántos más. Pero esto también es extremadamente peligroso. Necesitamos actuar rápido y con mucho cuidado. Javier le explicó que conocía a una fuente confiable dentro de la fiscalía, alguien que podría ayudar a garantizar su protección y abrir una investigación. Pero Mariana tendría que entregar toda la evidencia y dar su testimonio, lo que significaba exponerse completamente. La idea de enfrentarse a don Jaime y su red la aterrorizaba,
pero sabía que ya no había marcha atrás. Mientras planeaban cómo entregar la información, Mariana recibió una llamada de don Jaime. Su tono era más frío que nunca. Mariana, espero que estés haciendo todo como te pedí. Porque he notado que últimamente estás muy curiosa. Y eso no me gusta. La amenaza implícita la hizo temblar, pero logró mantener la calma. Todo está en orden, don Jaime. No se preocupe, respondió, tratando de sonar convincente. Esa misma noche, Mariana empacó lo poco que tenía en su casa, dejando todo listo para irse en cuanto entregara la evidencia. Sabía que una vez que don Jaime descubriera lo que estaba haciendo, tendría que desaparecer. Javier la recogió temprano al día siguiente y juntos se dirigieron a un punto de encuentro con la fuente de la fiscalía. El lugar era una cafetería discreta, lejos del bullicio de la ciudad. Javier y Mariana llegaron primero, pero al poco tiempo apareció un hombre que se presentó como Ramiro, un fiscal comprometido con destapar redes de corrupción. Mariana le entregó los documentos y le contó todo lo que sabía, incluyendo su propia participación en las entregas. Ramiro escuchó atentamente, asegurándole que iniciarían una investigación y que la pondrían bajo un programa de protección de testigos. Sin embargo, justo cuando todo parecía ir según lo planeado, Mariana notó algo extraño. A través de la ventana de la cafetería, vio un auto gris estacionado en la esquina. Era el mismo que había estado siguiendo las semanas atrás. Sus ojos se encontraron con los del conductor y en ese momento supo que don Jaime ya estaba al tanto de lo que estaba haciendo. Ramiro y Javier notaron su expresión y la urgieron a salir rápidamente. «Tienen que sacarte de aquí ahora mismo», dijo Ramiro, mientras llamaba a alguien por su celular. Salieron por la puerta trasera de la cafetería, pero Mariana sabía que el peligro estaba demasiado cerca. Un hombre apareció en el callejón, bloqueándoles el paso. Era el mismo sujeto al que había entregado el sobre en el hotel. Mariana, sabía que eras un problema, dijo con una sonrisa maliciosa. Javier intentó interponerse, pero el hombre lo empujó con fuerza, haciendo que cayera al suelo. «Esto no es asunto tuyo, amigo», le dijo. Mariana, aterrorizada, intentó retroceder, pero el hombre la tomó del brazo con fuerza. «Vamos a dar un paseo. Don Jaime quiere verte». En ese momento, una patrulla de policía entró al callejón, con las luces encendidas. Ramiro había llamado refuerzos. El hombre soltó a Mariana y trató de huir, pero fue interceptado por los oficiales. Mariana, todavía en shock, fue escoltada por Ramiro y Javier hacia un vehículo seguro. «No podemos perder tiempo. Esto apenas comienza», le dijo Ramiro. Las semanas siguientes fueron un torbellino de eventos. La evidencia que Mariana había entregado condujo a una serie de arrestos, incluyendo a varios de los socios de don Jaime. Sin embargo, él logró escapar antes de que lo capturaran, dejando un rastro de caos tras de sí. Mariana y Matías fueron trasladados a una ubicación secreta, bajo el programa de protección de testigos. A pesar de todo, Mariana sabía que nunca estaría completamente libre. Don Jaime seguía en libertad, y su red, aunque debilitada, no había sido desmantelada por completo. Pero también sabía que había hecho lo correcto, no solo por ella, sino por Matías y por las muchas personas que habían sufrido bajo el yugo de ese hombre. Mariana miró a su hijo, ahora seguro a su lado, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Aunque el camino que tenía por delante sería difícil, estaba dispuesta a enfrentarlo. Al fin y al cabo, había aprendido que incluso en las peores circunstancias, siempre hay una forma de luchar y seguir adelante.